Sí, y sobre todo la agenda del día, que desde las 10:30 de la mañana estará concentrada en el Congreso, en la sede en Santiago. Sí. El ex Congreso Nacional tenía su sede en Santiago, que sigue siendo una sede de trabajo parlamentario, y es ahí donde se realiza las sesiones de la Comisión Especial Investigadora por el caso Monsalve de la Cámara de Diputadas y Diputados, que en las semanas anteriores se ha tenido presente a la ministra Carolina Toá, al ministro Sexpress Álvaro Elizalde. Estuvieron también ahí los asesores del presidente Boric, Miguel Crispi y Carlos Durán, y la semana pasada se esperaba la presencia de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Finalmente fue el director de la PDI, Eduardo Serna. Todo en esto en el marco de sesiones que buscan establecer responsabilidades políticas. Recordemos que las responsabilidades judiciales están en la sede de tribunales, y ojo ahí también la próxima semana, porque se espera la comparecencia de Manuel Monsalve en su primera declaración ante la justicia. Él ha estado presente en las audiencias solamente en aquella de formalización, y para la próxima semana se espera la primera declaración. Pero hoy día, en el marco de esta comisión especial investigadora que busca establecer responsabilidades políticas, estará la ministra Camila Vallejo, la ministra vocera de gobierno, que no asistió la semana pasada. Hubo molestia, pese a que ella había dicho que por problemas de agenda no podía asistir, pero que dejaba confirmada su participación para esta semana. Igual eso recibió críticas por parte, por ejemplo, del presidente de la instancia, que es el parlamentario Miguel Mellado de Renovación Nacional, quien señaló que espera entonces, y concretamente, la comparecencia de la ministra Camila Vallejos es muy importante, siendo ella vocera de gobierno, como también amiga personal del presidente Boric, que mucho no tiene que ver en esto, porque si no nos va a pasar en términos de expectativa lo mismo que sucedió con el asesor del presidente Gabriel Boric, que le decía, ¿pero qué le recomendó usted al presidente? O a la propia ministra Carolina Toá, que le decía, ¿pero qué le dijo usted? Y ella decía, yo voy a decir qué decisiones se tomaron, no voy a decir las conversaciones que tuve yo con el presidente Gabriel privada. Boric. Bueno, y eso es claro, y eso es parte también de lo que los propios parlamentarios le han consultado a Contraloría. ¿Hasta cuándo se les puede exigir precisamente que entreguen las declaraciones? Porque si no, se crean muchas expectativas, o se buscan de repente establecer quizás momentos mediáticos en los que se ve a una autoridad, o a una no autoridad, pero un asesor, como fue el caso de Miguel Crispi en la sesión de hace 2 jornadas, de hace 2 lunes anteriores, en lo que se decía, pero usted díganos, pero usted diga, decía, yo soy asesor del presidente Boric y las conversaciones privadas no las voy a revelar. Esperamos que la ministra Vallejo responda todas las preguntas de los diputados y que no se excusen conversaciones privadas, como hizo en su oportunidad el señor Miguel Crispi. Es también parte de las declaraciones que dio el presidente de la instancia, el presidente de esta comisión especial investigadora, Miguel Mellado de Renovación Nacional. A las 10:30 se espera que llegue la ministra Camila Vallejo en una de sus últimas actividades, porque recordemos que ya antes de fin de año se va con su prenatal, está embarazada, claro, ya de bastantes semanas, y el prenatal debiera venir muy poco. La próxima semana debiera salir ella, creo que el 23, de hecho se estableció como la fecha en la que ella saldría de su prenatal. Pudiera haber días antes o días después, alguna agenda en particular, pero por lo mismo hay que tener también ojo con lo que pueda pasar hoy día, porque la ministra no puede estar mucho rato sentada o mucho rato de pie. Por ejemplo, en la sesión es sentada, pero de todas maneras lo de pie te lo comento, porque ha sido parte también de las conversaciones con la propia gente que está a cargo de comunicaciones, por ejemplo, de esa cantera, o con otros colegas, que es realmente la ministra a veces uno se sorprende, porque yo he estado embarazada. Yo no quiero decir, dejemos en claro esto, yo no quiero decir que las personas embarazadas no pueden, no están invalidas, no, pero yo he estado embarazada, no sé tú, yo he tenido 2 hijos, un hijo y una hija, a los 20 y tantos y a los 30 y tantos, y te puedo asegurar que, sobre todo en esta etapa del embarazo, al principio en esta etapa la incomodidad, al estar mucho rato sentada, por ejemplo, es realmente complejo. Entonces veremos cómo también se va a administrar la sesión, tomando en consideración aquello, aunque la ministra de verdad asombra con su despliegue y con su... No, y también, claro, con y su, ¿sabes qué, con su Lucía? posición ante los micrófonos. Claro, con la posición que ella toma ante los distintos casos que tuvo que salir a hablar, porque fueron casos muy fuertes para el gobierno chileno, ¿no? Cuando fue lo del caso de Boric, lo del caso Monsalve, y ella en ese sentido se ha cargado esa mochila y ha salido a hablar en la situación que está también.
Claro que sí. Y ahí uno ve primero el temple, la experiencia política también, histórica y laboral. Además de la ministra Camila Vallejo, desde muy temprano, desde muy joven, primero como diputada, antes como dirigente estudiantil, en términos de liderazgo político, pero después trabajando en el Congreso, donde también la vimos embarazada y la vimos, a la ministra Camila Vallejo la hemos visto crecer, podríamos decir, ante la opinión pública. Y la última aparición, y recordamos ahí también a propósito de su maternidad, porque se refirió a ello, lo difícil que es, y es parte de la conversación que tuvo con nosotros también. Invitamos a la gente a revisar esa entrevista que tuvo la ministra Camila Vallejo con D-News, en la que habló también de lo que significaba la maternidad, y era justo antes de que se supiera que ella estaba esperando nuevamente a una hija. Entiendo que es hija también, pero no puedo confirmar ahora. Claro. No me acuerdo en realidad si se reveló, no, si hubo gender reveal como el que esperamos que haya el presidente Gabriel Boric, pero el fin de semana, el viernes pasado, o sábado en la noche, estuvo en un programa de televisión también, ahí refiriéndose a lo que implica la maternidad, y decía lo complejo que era compatibilizarla con la política, no por la carga laboral, decía ella, sino que por la toxicidad que muchas veces hay en el ambiente, y eso da cuenta de lo que tú señalas, ¿no es cierto?, como en situaciones muy complejas para el gobierno, la ministra Camila Vallejo ha tenido que salir ahí a enfrentar precisamente los micrófonos de la prensa y a dar declaraciones, como por ejemplo la que tú mencionabas, y esa es una que yo recuerdo, en que uno veía además a la ministra teniendo que afirmarse como... porque de verdad estar mucho rato de pie es complicado, pero yo insisto que lo más complicado a esta altura es estar sentada, así que vamos a ver lo que va a pasar en una sesión que se espera que esté desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde aproximadamente, así ha sido al menos en las jornadas anteriores. Esta es la cuarta sesión y nosotros estaremos ahí, tendremos la transmisión en directo de lo que se diga adentro de la sesión, de las respuestas que dé la ministra, pero también estaremos con reacciones de los parlamentarios. Ahora, hay que recordar que la ministra Vallejo fue una de las ministras clave del gabinete, en conjunto con la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, que reconocieron haberse enterado primero por la prensa que por el propio presidente de la República. Enterarse por la prensa, y le contamos a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, cuando uno dice me enteré por la prensa, se enteraron por la prensa, es una frase que se utiliza no solamente de forma literal, sino que a raíz de lo que le pasó a la presidenta Bachelet con el caso Cabal. Se ha dicho que el caso Monsalve es el caso Cabal de este gobierno. El caso Cabal es el caso en el que la prensa devela unos vínculos de unos negocios, de unos terrenos del hijo de la presidenta Bachelet. Todo esto también el verano. Nosotros hasta, te diría, unos 5 años atrás, bueno, estamos en un gobierno que va a pasar a su último año, estuvo entre medio de la pandemia, sin contar la pandemia, que fueron como años especiales, pero desde el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hacia el final, yo te diría que enero y febrero eran meses en los que aquí no pasaba absolutamente nada en términos noticiosos. Como que la gente se daba una tregua y los parlamentarios y los políticos decían ya nos vamos de vacaciones, todo bien, todo tranquilo. Por supuesto, los incendios forestales han sido los temas de estos últimos años. Incluso el 2017 en adelante también, pensé que hubo otro muy recordado, el 2014. Pero en el gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sobre todo cuando se enfrentaba a la conversación en torno a reformas importantes, como la reforma de las pensiones, como una reforma constitucional también que había impulsado la presidenta Bachelet, en pleno verano se da a conocer este caso, el caso Cabal, en el que el hijo de la presidenta Bachelet está involucrado en algo que finalmente no terminó en nada, no terminó en sanciones para él ni nada, pero la verdad es que fue una explosión en la prensa y eso impidió que la propia presidenta Bachelet lograra retomar la agenda e impulsar las reformas que estaba empujando. Bueno, es lo que en ese momento, cuando se le consulta a la presidenta Bachelet, dice, me enteré por la prensa. Y de ahí que para adelante uno dice, se enteró por la prensa. Es como una frase muy habitual. Y bueno, y es lo que le pasó a la ministra Camila Vallejo también respecto del caso Monsalve. Entonces, como esto busca
busca esclarecer responsabilidades políticas, sobre todo en torno a las decisiones que se tomaron, por ejemplo, que impidieron que el gobierno o el presidente le pidiera la renuncia al mismo día que supo de la denuncia, o por qué lo hicieron ir al jueves de esa semana, sabiendo que la denuncia se había dado a conocer al interior, al menos al propio presidente el martes, porque el jueves va al Congreso a defender el presupuesto. Es muy difícil que al menos desde Camila Vallejo, la ministra, obtengamos alguna información, porque ella también es una de las, al menos del gabinete, una de las personas que no conoce la información hasta que nos empieza a filtrar por la prensa el propio jueves. Claro. Así es que, bueno, veremos con qué expectativas llegan los parlamentarios, con qué digamos, sensación se quedan también después de la comparecencia de la ministra Camila Vallejo, y estaremos atentas también a lo que pase con ella. Bien, Lucía, entonces vamos a seguir muy atentos a la comisión donde hoy se va a estar presentando la vocera presidencial Camila Vallejo. En instantes regresamos, Lucía.